Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a platicar acerca del tema que vemos en pantalla, potencial de los anticuerpos APO en la enfermedad de Alzheimer. Hablar de la enfermedad de Alzheimer es simple y complicado. La mayoría de nosotros entendemos de qué se trata la enfermedad. Básicamente es una enfermedad multifactorial que está caracterizado por varios elementos clave, ¿no? Quizá el que la mayoría de nosotros identificamos es la pérdida de la memoria. A medida que va pasando el tiempo o que la enfermedad se va instaurando o se va agravando, esta pérdida de la memoria es mucho más grave, ¿no? Entonces, explicar cómo se presenta o cómo se genera esta enfermedad es muy complicado. La mayoría de los investigadores en el área concuerdan en que existen al menos tres elementos clave que dan origen a esta enfermedad, que es lo que vemos aquí en pantalla. Una de las principales teorías o hipótesis que tratan de explicar esta enfermedad se denomina la cascada beta-amiloide. La beta-amiloide no es otra cosa más que una proteína que existe dentro de nuestro cuerpo de manera natural, es decir, todos tenemos proteína beta-amiloide. Sin embargo, en determinado momento hay una sobreproducción de esta proteína. Esta proteína, a final de cuentas, lo que sucede es que se deposita de forma extraneuronal, es decir, esta proteína forma agregados que se van cubriendo toda la neurona, ¿sale? Además de esta patología o de esta característica de la enfermedad, existe otra hipótesis que menciona o que indica que además de la proteína beta-amiloide existe otra proteína denominada tau, que en el mismo caso que la beta-amiloide existe de forma natural en nuestro cuerpo, y una sobreexpresión de esta proteína hace que se deposite de forma intraneuronal, ¿no? Entonces, desde dos perspectivas, o visto de manera simple, estas proteínas se agregan y extraneuronalmente, y esto hace que nuestras neuronas ya no funcionen de forma adecuada, ¿no? Esa es la manera más sencilla de explicar la etiología de la enfermedad. Además de eso, naturalmente, se sabe que existen algunos sistemas de neurotransmisión que están afectados de una forma más prominente que otros tipos de sistemas de neurotransmisores, como por ejemplo el colinérgico, ¿no? El sistema colinérgico, a final de cuentas, cuando nosotros estudiamos lo que es memoria y aprendizaje, es uno de los neurotransmisores que impacta de una forma muy importante en el desarrollo de nuestra memoria y también de nuestro aprendizaje. Entonces, en general, estos tres elementos, cuando se presentan de forma conservada, nos dan origen a la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Es lo más simple, los tres elementos claves potenciales para poder explicar esta enfermedad. Sin embargo, si nosotros hacemos una revisión un poquito mayor, con mayor profundidad, podemos darnos cuenta que existen muchas otras posibilidades, ¿no? Además de esta, por ejemplo, la inflamación, ¿no? La expresión de situaciones inflamatorias a nivel cerebral que pueden hacer que las neuronas funcionen de una manera disminuida, ¿no? Además de otras posibilidades que existen dentro de la etiología de la enfermedad. Dentro de esas, también existe una carga genética muy importante
para poder explicar la etiología de la enfermedad, y particularmente se han identificado al menos estos 4 elementos que nosotros vemos en pantalla, ¿no? El primero de ellos es la proteína precursora amiloide, que conoce en general como APP. Esta proteína generalmente está expresada en el cromosoma 21, y básicamente cuando se presenta o cuando se sobreexpresa esta proteína precursora amiloide, generalmente nosotros encontramos que esta enfermedad, que usualmente está caracterizada, por ejemplo, en personas mayores de 60, 65 años, cuando se encuentra esta proteína sobreexpresada, probablemente esta edad se reduce, ¿no? Podemos identificar personas que sufren de esta enfermedad, pero que no tienen los 60 años, no tienen una edad más, son más jóvenes prácticamente. Otra proteína importante es la presinilina. Esta básicamente se encuentra localizada en el cromosoma 14, y sucede exactamente algo muy parecido con la proteína APP, ¿no? Cuando nosotros encontramos esta proteína, usualmente la enfermedad puede aparecer en estadios más tempranos, es decir, no necesariamente en personas de 65 años o más. Y en este caso se favorece, al igual que en el anterior, un incremento de la proteína beta amiloide. Presenilina 1 y presenilina 2 básicamente se observan cambios muy parecidos. La única diferencia es que en este caso la 2 se encuentra expresado en el cromosoma 1, ¿no? Y la última proteína se expresa en el cromosoma 19, específicamente se refiere a la apolipoproteína E. La apolipoproteína E pues básicamente es una proteína que está involucrada en el metabolismo de los lípidos. Vamos a ver un poquito más adelante de forma muy particular la función de esta proteína. Pero cuando encontramos nosotros una sobreexpresión de la apolipoproteína E, básicamente disminuye también la edad para el inicio de esta enfermedad. ¿Okay? Lo que vemos en esta diapositiva son la estructura y los tipos de apolipoproteína E que se han identificado. Como podemos ver aquí en pantalla, al menos se han identificado 3 tipos, que son la ApoE2, la ApoE3 y la ApoE4, ¿no? Son isoformas muy parecidas de la apolipoproteína. Básicamente, la ApoE3 y la ApoE4 participan de una manera muy importante en lo que es la lipólisis, ¿vale? Particularmente en estos residuos de aminoácidos dentro de su estructura proteica. Estas partes que nosotros vemos aquí en pantalla son las que en donde interaccionan las apolipoproteínas con receptores de lípidos para favorecer el metabolismo de algunos de ellos. A diferencia de la ApoE3 y la ApoE4, la ApoE2, por ejemplo, se ha asociado a un incremento de lípidos, es decir, es hiperlipémica, ¿no? Cuando nosotros tenemos una mayor expresión de esta proteína, lo probable que suceda es que los niveles de lípidos estén más altos. Y ocurre lo contrario cuando nosotros tenemos un nivel normal, por así decirlo, o sobreexpresado de ApoE3 o ApoE4. Generalmente lo que sucede cuando están estas condiciones es que los niveles de lípidos suelen regularse de una manera más eficiente. Aquí lo que nosotros vemos en esta diapositiva es básicamente cuál es la función primordial de las APOs, particularmente 3 y 4. Lo que sucede o lo que hacen estas proteínas es que las lipoproteínas de muy baja densidad son degradadas por APO3 y por APO4. En general, APO3 suele ser más eficiente que APO4 para metabolizar este tipo de lipoproteínas. Generalmente las PNDL son convertidas a HDL, y si ustedes recuerdan, las HDL son conocidas como lipoproteínas buenas, ¿no? Las que normalmente
son deseables dentro de nuestro cuerpo para un mejor metabolismo de este tipo de proteínas. Entonces, ¿cómo se relaciona ApoE con la enfermedad de Alzheimer? Existen igual varias teorías, que es lo que se esquematiza en esta diapositiva. Por ejemplo, APO puede, de una manera de la cual aún no se conoce completamente los mecanismos, puede hacer que haya una mayor expresión del péptido beta-amiloide. Cuando existe el péptido beta-amiloide, cuando se incrementa el péptido beta-amiloide, generalmente va a haber una agregación neuronal y eso va a generar que la funcionalidad de nuestras neuronas disminuya, ¿no? Es decir, que todas estas características del memoria de aprendizaje se reduzcan y que comiencen a aparecer actitudes demenciales, ¿no? Que esa es otra de las características del Alzheimer, demencia senil en la mayoría de los casos. También la APO, no sé si alcancen a ver ustedes muy bien, pero también además de la beta-amiloide suele suceder o suele ocurrir que las apolipoproteínas generan un mayor nivel de proteína tau. La función de la proteína tau no es otra cosa más que fosforilar ciertas proteínas encontradas dentro de las neuronas, pero cuando existe una cantidad muy alta de esta proteína, existe una hiperfosforilación y esa hiperfosforilación, a final de cuentas, nos va a generar que se terminen agregando intraneuronalmente y eso naturalmente interfiere con la actividad neuronal, es decir, con los procesos cognitivos. No es el único espacio donde se presenta o donde actúan las apolipoproteínas. También naturalmente su actividad, digamos, su actividad más aceptada, más apropiada de las proteínas, de las apolipoproteínas, pues es básicamente a nivel periférico. A nivel periférico nosotros ya sabemos, entendemos, pues que básicamente lo que van a hacer es regular el metabolismo de lipoproteínas. Entonces, de manera general, cuando estas apolipoproteínas son producidas, de alguna manera forman complejos con el péptido beta-amiloide. Generalmente cuando estas son producidas en el hígado, por ejemplo, y son liberadas al torrente circulatorio, en algún punto, en algún momento, van a acoplarse con el péptido beta-amiloide, formando un complejo apolipoproteína péptido beta-amiloide. Y este complejo va a interactuar a diferentes niveles. Interactúa, por ejemplo, en células de la microglía, interactúa naturalmente en neuronas y naturalmente en astrocitos o en hepatocitos, a través de los mecanismos de señalización que se han asociado a este tipo de apolipoproteínas, ¿no? Por ejemplo, los receptores de LDL, los receptores de HDL, ¿no? Receptores de proteínas. ¿Qué es lo que vemos aquí nosotros en pantalla? Básicamente, cuando las kilomicrones que son producidos a través de nuestra alimentación necesitan ser degradados o metabolizados, generalmente lo ideal es que vayan a formar proteínas de alta densidad y esto es favorecido por la apolipoproteína E. Esto es el camino normal, lo más conocido que nosotros sabemos acerca de la apolipoproteína. Sin embargo, esto puede ocurrir por distintos niveles, a través de distintos mecanismos de señalización, que es lo que vemos aquí en esta pantalla, ¿no? Por ejemplo, la apolipoproteína E puede interactuar con distintos receptores y estos distintos receptores pueden ser activados por distintas moléculas, la mayoría de ellas lipoproteínas, y esto nos va a favorecer el metabolismo de lípidos, ¿no? Es lo que sucede de manera normal.
¿Qué sucede cuando en pacientes ya diagnosticados con Alzheimer, distintos grados de Alzheimer o demencia, se han cuantificado las distintas isoformas de apolipoproteína? Bueno, lo que podemos ver nosotros aquí en pantalla es que básicamente la E3 y la E4 son las que se ha observado un mayor incremento de estas isoformas, ¿no? Ahora bien, dentro de esas isoformas, la E4 básicamente es la que se expresa en mucha mayor cantidad en personas que tienen Alzheimer, ¿okay? ¿Qué es lo que vemos aquí en esta diapositiva? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que hasta el momento no existe un medicamento para curarla, ¿no? Como tal. Lo que sí existe, lo que sí se está desarrollando, pues son diferentes blancos terapéuticos y se pueden abordar de distintos tipos. Por ejemplo, la mayoría de los blancos terapéuticos que se están desarrollando para esta enfermedad se centra en la proteína beta amiloide, ¿no? Eso es lo que nos dice la etiología de la enfermedad. Básicamente se está presentando esta enfermedad porque hay una sobreexpresión de la proteína beta amiloide, entonces hay que buscar o hay que dirigir blancos terapéuticos que reduzcan esta proteína, ¿no? El 40%, más del 40% de las estrategias terapéuticas se centran en disminuir de alguna manera la proteína beta amiloide, pero no es la única forma, ¿no? No es la única estrategia que se está siguiendo. Por ejemplo, a un porcentaje muy importante que se centra en evitar la pérdida de neuronas, ¿no? Buscar de alguna manera tratamientos que dejan la muerte neuronal, y eso en consecuencia puede tener un efecto positivo en esta enfermedad. Otro blanco, otra aproximación es utilizar blancos que reduzcan la inflamación y que reduzcan también el estrés oxidativo, porque se ha asociado que existe una mayor gravedad de la enfermedad cuando existe un estado inflamatorio elevado, ¿no? Entonces buscar este tipo de aproximaciones resulta bastante interesante, y los que nos vamos a centrar nosotros básicamente son en la neurobiología de los líquidos y el metabolismo y la bioenergética, ¿no? Que son otras de las posibilidades para desarrollar este tipo de estrategias terapéuticas. Una de las estrategias terapéuticas que se está explorando en la actualidad son la generación de anticuerpos. Los anticuerpos monoclonales en particular, es decir, anticuerpos que sean muy específicos para la enfermedad de Alzheimer. Seguramente ustedes conocen que existen varios tipos de ellos, ¿no? Los anticuerpos, por ejemplo, humanizados, los quiméricos, los murinos, ¿no? Entonces, un anticuerpo, la estructura básica de un anticuerpo es la que nosotros vemos aquí en pantalla, ¿no? Está conformado por dos regiones FAB que van a estar enfocadas prácticamente en el reconocimiento antigénico, a lo que queremos dirigir el anticuerpo, y una región FC, ¿no? Que esta es bastante común para la mayoría de estas herramientas terapéuticas. El objetivo de los distintos anticuerpos que existen es que sea una herramienta terapéutica muy parecido a algo del ser humano para evitar la respuesta de rechazo, ¿no? Entonces, muchos de las estrategias consisten en generar anticuerpos quiméricos o anticuerpos humanizados, que básicamente significa que una pequeña parte de alguna región del anticuerpo es de alguna otra especie, y la mayoría de la composición del anticuerpo es de origen humano, ¿no? Para evitar naturalmente que se rechace este tipo de respuesta. Entonces, los que les voy a presentar yo a continuación es un murino, es decir, un anticuerpo que fue producido en ratón para
identificar específicamente a la apolipoproteína E, ¿vale? Y otro que vamos a revisar y que apenas está en desarrollo es un anticuerpo quimérico, es decir, hay una región muy pequeña de la apolipoproteína E de ratón y la mayor cantidad de la estructura corresponde a una estructura humanizada, ¿no? Entonces, este primero que vemos en pantalla se va a referir específicamente al anticuerpo murino. Este anticuerpo murino es muy curioso porque se produce a partir de astrocitos, o sea, células de la glía de ratón que se aíslan y que expresan apolipoproteína E. Después, esta apolipoproteína E se inserta en otro ratoncito, que es un ratoncito knockout. Un ratoncito knockout significa que nosotros tomamos un ratoncito, en este caso, y le borramos un gen, ¿no? Un gen específico que va a expresar alguna proteína. En este caso, el gen que se le borra a este ratoncito knockout es la apolipoproteína E. O sea, ese ratoncito no va a expresar nunca la apolipoproteína E. Entonces, la apolipoproteína E obtenida de otros ratoncitos se les inyecta o se inmuniza a estos ratoncitos y entonces se obtiene un anticuerpo de anti-ApoE, ¿vale? Es una estrategia muy bonita para hacer un anticuerpo muy específico. Se hicieron varios anticuerpos utilizando distintas inmunoglobulinas. Y por ejemplo, lo que vemos aquí en pantalla, el que tuvo mayor nivel de éxito fue que los autores lo denominaron como HIJ6.3, ¿no? Y es el único de los anticuerpos que mostró mayor potencial de éxito, ¿no? Para estar dirigidos para este tipo de lipoproteína. Entonces, lo que nosotros podemos ver aquí en pantalla, por ejemplo, es una caracterización del título del anticuerpo. Por ejemplo, este es una titulación de los niveles de anticuerpo, donde se observa que precisamente el HI6.3 es el que tiene un mayor nivel de anticuerpo comparado con los otros que se están generando, y por eso se decide analizar realizar la caracterización ya funcional específicamente para este tipo de anticuerpos, para el 6.3. Entonces, ustedes pueden ver en estas diapositivas que son específicamente ratoncitos. Ahora, este tipo de ratoncitos son otra cepa distinta, son ratoncitos que sobreexpresan APP. El APP, como si ustedes recuerdan, pues básicamente es una proteína que va a favorecer el incremento de la proteína beta-amiloide, ¿no? Entonces, pueden ver ustedes que básicamente el anticuerpo HI6.3 es el que tiene un mayor nivel de expresión de lo que los autores estaban buscando, y la expresión es muy buena con este anticuerpo, ¿no? Entonces, los autores de este trabajo se centran específicamente en esta herramienta terapéutica. Lo que vemos aquí en pantalla ya son cortes histológicos de ratoncitos que expresan APPP, ¿no? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, en ratoncitos que fueron inmunizados únicamente con el vehículo, que en este caso es un bucarrefosfato, podemos ver que hay una mayor nivel de expresión de proteína beta-amiloide, tanto en la corteza como en el hipocampo. Básicamente, cuando nosotros hacemos estudios experimentales enfocados en Alzheimer, estas son dos zonas muy importantes, la corteza y el hipocampo, ¿no? Porque la corteza, pues porque prácticamente la mayor cantidad de péptido beta-amiloide se suele expresar en esta región. Y el hipocampo, porque es una región muy importante, que es realmente en donde ocurre la formación de nuestra memoria. Entonces son dos regiones que son muy relevantes para este tipo de investigaciones. Entonces,
Lo importante de estos resultados es que el anticuerpo reduce específicamente la formación del péptido beta-amiloide, ¿no? Tanto en la corteza como en el hipocampo. Entonces eso dice que el anticuerpo anti-ApoE está funcionando, por lo menos está reduciendo de una manera muy importante la formación de péptido beta-amiloide. Entonces, en consecuencia, podría representar una estrategia terapéutica útil para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, ¿sale? Estos resultados siguen siendo parte de la caracterización, sigue siendo el mismo anticuerpo, y lo que se hace en estos casos es evaluar ahora la formación de fibrillas, ¿vale? El péptido beta-amiloide, como les comentaba en las diapositivas anteriores, es una proteína que nosotros expresamos de forma natural, es decir, no es malo que en la sangre haya péptido beta-amiloide, que en nuestro cerebro haya péptido beta-amiloide. Es necesario para el buen funcionamiento de las neuronas. Sin embargo, cuando hay una sobreexpresión de esta proteína y una agregación, esta agregación termina generando que se formen fibrillas, ¿no?, alrededor de las neuronas, y eso es lo que termina siendo contraproducente, es lo que termina generando que nosotros tengamos una predisposición muy importante a la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, lo que hacen estos autores es cuantificar la formación de fibrillas de péptido beta-amiloide, utilizando o en animalitos que están siendo tratados con este anticuerpo anti-ApoE 4 particularmente, ¿no? Y como ustedes pueden ver aquí en las imágenes, pues el tratamiento con este anticuerpo hace que se reduzca la formación de fibrillas de la proteína amiloide. Entonces esos resultados dicen, bueno, puntos anteriores indican que el anticuerpo está funcionando bastante bien, ¿vale? Además de eso, investigaron estos autores qué tan fácil es disolver el péptido beta-amiloide que ya está dentro de las neuronas de estos ratoncitos, y que eso en consecuencia podría tener una mejor, un mejor efecto sobre el aprendizaje de la memoria, o para revertir en grado la demencia en ratoncitos, ¿no? Y lo que observan es que con el tratamiento con este anticuerpo se reduce, ¿no?, o se solubiliza la proteína beta-amiloide, y eso es realmente bastante bueno. Además, lo que se hizo en estos otros ensayos fue cuantificar ¿qué sucede con un marcador muy importante de protección neuronal, CD45, cuando nosotros tratamos a estos ratoncitos con el anticuerpo, ¿no? Y lo que vemos aquí, por ejemplo, es que este factor se incrementa, ¿no? Es decir, las neuronas están más protegidas cuando un animalito recibe este anticuerpo, ¿vale? Les comentaba en diapositivas anteriores que otra variante u otro eje más reciente se está analizando como un agente etiológico de la enfermedad de Alzheimer, pues es la inflamación, ¿no? Y lo que hicieron estos autores es, pues bueno, estos ratoncitos que están siendo tratados con estos anticuerpos, vamos a tomar la corteza, vamos a tomar el hipocampo, vamos a disgregar el tejido y vamos a cuantificar el nivel de expresión de ciertas citocinas, ¿no? Y como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, el tratamiento con el anticuerpo hace que la interleucina 1, que está caracterizada como una de las citocinas proinflamatorias más potentes que existen dentro de los organismos mamíferos, pues se reduce, ¿no? Entonces, es decir, aparte de estar el anticuerpo inhibiendo o reduciendo la formación de péptido beta-amiloide, también está reduciendo la formación de citocinas proinflamatorias, ¿no?
En este caso, lo mismo sucede cuando se evalúa el interferón gamma, ¿no? El interferón gamma es una citocina que usualmente está caracterizado como antiinflamatorio. En este caso, este resultado aún no se logra explicar del todo bien por qué pasó. Lo ideal sería, o lo ideal hubiese sido, que el interferón gamma hubiese se hubiese elevado, ¿no? Ese era el resultado ideal que se tuvo que haber obtenido, pero bueno, los resultados en específico son estos, ¿no? Hablamos también que la apolipoproteína E, su función primordial es controlar los líquidos de nuestra sangre, es decir, tiene un efecto metabólico sobre las lipoproteínas. Entonces, lo que hicieron estos autores pues, fue cuantificar la cantidad de colesterol en plasma. Como ustedes pueden ver en este caso, pues realmente no vieron diferencias significativas, lo cual es positivo, ¿no? Por lo menos no está habiendo una exacerbación del contenido de colesterol en plasma en estos animalitos. También se evaluaron lo que es un daño cerebral mediado por el péptido beta-amiloide, que es lo que vemos en esta imagen, y la formación de hemorragias cerebrales. Como ustedes pueden darse cuenta, pues ambos resultados indican que no sucede nada, es decir, que el anticuerpo es seguro para ser utilizados en caso de que el desarrollo migre a niveles más complejos como el ser humano, por ejemplo, ¿no? Por lo menos nos está diciendo que es bastante seguro, ¿no? Y estos resultados siguen siendo con el mismo anticuerpo. Aquí lo que vemos es otra técnica en la que se evalúa la formación de placa amiloide. Son divisiones por inmunofluorescencia, y lo que podemos ver en este caso es que el anticuerpo reduce de manera muy importante la formación de placa amiloide, ¿no? Estos resultados son bastante parecidos a los anteriores. En este caso, lo que se evalúa son la función de vasos sanguíneos. En el mismo caso, los resultados son bastante alentadores. Esta imagen que nosotros vemos en pantalla es de otro anticuerpo quimérico, ¿no? Es decir, este anticuerpo ya no está producido totalmente en ratoncitos, sino se hace uso de algunas herramientas biotecnológicas, ¿no? Para poder dirigir de una mejor manera la estructura del anticuerpo. Entonces, lo que podemos ver en este caso es resultados bastante parecidos, ¿no? Se reduce la formación de placa beta-amiloide en distintas regiones del cerebro de ratoncitos. Entonces, estos dos resultados nos indican que este anticuerpo puede tener una gran potencial para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Naturalmente, en este momento es todo a nivel preclínico, es decir, todos los ensayos se han hecho en animalitos. Falta todavía seguir el caminito de todos los medicamentos, ¿no? Ensayos ya en seres humanos para ir observando los efectos ya en la especie que va a utilizar el desarrollo farmacéutico, ¿no? Por mi parte, con esto finalizo la presentación. ¿Tienen ustedes dudas, preguntas? Adelante, por favor.